Bueno, buenas noches. Una alegría estar aquí otra vez. Hemos disfrutado algunas reuniones con ustedes, ha sido lindo. Y bueno, compartimos la palabra, que también es un privilegio. No es que me escape, lo aclaro, porque mi papá me prendió fuego. No tenemos problema en compartir. Nos gusta también disfrutar de la comunión y escuchar. Entonces, cada vez que uno visita una iglesia, también es lindo disfrutar de eso, ¿no? Así que le damos gracias por habernos recibido, gracias a mis padres que nos han hospedado ahí un tiempito, hemos descansado y bueno, ya mañana, si Dios quiere, volvemos allá al campamento y preparar lo que será el tercer año del instituto. Agradecemos por las oraciones, por el apoyo de la iglesia de muchas maneras. Realmente es una bendición contar con ustedes. Quería, no sé cómo es el tiempo, hasta las 9 más o menos. Quiero respetar el... Bueno, hay una palabra que creo, bueno, la palabra COVID creo que es la palabra que más hemos escuchado, ya estamos saturados, pero hay otra palabra que antes no la escuchábamos tanto, que es la palabra protocolo. Y este año estamos, creo, también saturaditos, ¿no? Protocolo, yo cuando pienso en la palabra protocolo, me viene a la mente el acto de la escuela, cuando un presidente visita a otro. Entonces, cuando pensamos en un protocolo, es algo que, ciertas reglas que hay que cumplir, ¿no? Ahí el diccionario dice por la tradición o por ley hay que cumplir. Pero es un conjunto de reglas, normas que uno tiene que seguir. Y eso se aplica en muchos ámbitos, ¿no? En la medicina, por ejemplo, en la cirugía hay un protocolo, ¿no? Ahí nosotros estamos viendo una serie estos días de vacaciones, el buen doctor, y ahí el doctor dice, yo soy fulano de tal, soy el cirujano, el otro, yo soy el asistente. Y todo tiene un orden, y cuando uno piensa por qué tiene que haber un protocolo, en algunos casos es simplemente una formalidad, pero en algunos casos es un asunto de vida y muerte. El protocolo es algo que cuando hay una emergencia, si vos no seguís con un protocolo, podés llegar a causar un desastre. Y cuando pensaba en esto me vino la imagen de Japón. ¿Se acuerdan cuando vino el tsunami en Japón? Muchos de acá estábamos, algunos capaz eran chiquitos, pero creo que todos recordamos, ¿no? Aquella central nuclear, Fukushima era, ¿no? Y bueno, las casas barriendo, un desastre, ¿no? Pero una imagen que yo me acuerdo que mostraban, y eran, por ejemplo, los niños en las escuelas o yendo a levantar una botellita de agua, una bolsita de comida. No sé si se acuerdan de esas imágenes, ese orden, y uno automáticamente piensa, ¿cómo hubiera sido si esto era en Uruguay, no? Yo me imagino, ¿no? Algunos de nosotros agarrando 5 o 6 botellas de agua por las dudas y llenando los bolsos de cosas. Ellos no, los japoneses, una botellita y ahí iban la fila. Y ahí busqué en internet para recordar un poquito ese episodio y encontré un comentario de un español que estuvo ahí. Creo que los españoles no son tan prolijos como los japoneses, se ve que les llamó la atención. Y él decía así, cuando recién pasó este terremoto y toda esa situación, dice, ni un bocinazo, ni un grito, a pesar de un embotellamiento enorme, porque todos querían volver a casa. Ni un solo coche invadió carriles de emergencia y ambulancia. Nadie da instrucciones porque todos saben exactamente lo que hay que hacer. Son cosas que los japoneses saben de memoria. El que escribió esto, Javier Villar, un español que estaba ahí, ¿no? Le llamó la atención, él quedó sorprendido. ¿Cómo puede ser que nadie aproveche el carril de emergencia para ir más rápido? ¿Cómo puede ser? Y él dice, ellos lo saben de memoria. Hay instituciones que hacen, por ejemplo, simulacros, ¿no? Si hubiera un incendio. No hay, pero dice, bueno, si hubiera un incendio, ¿qué hacemos? Hay que ir para acá. Me acuerdo una vez en un campamento que había una alerta, los niños practicaban. Si tocamos la sirena, bueno, tienen que ir cada uno a su cuarto. Y ahí practicamos, aunque no estaba el peligro, pero había que saber lo que hay que hacer. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes hoy está en 2 Timoteo 3. Es un pasaje que da para profundizar mucho. Como algunos dicen, ¿no? Estudiar la Biblia a veces es como comer una costilla. Uno come la carne y después limpia los huesitos. Van a tener para seguir pensando en algunas palabras que aparecen acá. Hay unas listas grandes
de características, que no vamos a entrar en detalle, pero sí a grandes rasgos me gustaría ver con ustedes acá un protocolo en tiempos peligrosos. ¿Está? Estamos viviendo en tiempos peligrosos. La iglesia siempre vivió en tiempos peligrosos, porque la iglesia está inmersa en el mundo y el mundo está bajo el maligno, está bajo Satanás. Y en cada época, en cada momento de la historia, la iglesia tiene que enfrentar peligros. Ahora, cuando yo estudiaba este pasaje pensaba, acá no se refiere tanto a los peligros de afuera, porque hay muchos peligros afuera de la iglesia y sin duda que los peligros de afuera pueden causar daño a la iglesia. Ahora es notable cómo en varios pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo, se hace advertencia a los peligros que están adentro de la iglesia, que pueden ser más destructivos que los peligros que vienen de afuera. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo, esta es la segunda carta, y en esta carta sabemos, creo que lo hemos escuchado, que es la última carta de Pablo, estaba a punto de ser ejecutado, y Pablo le escribe esta carta a Timoteo que iba a continuar con el ministerio. Y Pablo lo anima, Pablo lo desafía, pero Pablo le advierte. Y en este pasaje dice así, 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, acá nadie se da vuelta, ¿no? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay cosas que son importantes de saber de memoria, ¿no? Una de las cosas que me gustaba de este español que veía, los japoneses lo saben de memoria. Y hay cosas que los cristianos tenemos que saber de memoria. Y una de estas cosas es este protocolo, ¿qué hacer en tiempos peligrosos? Tiempos peligrosos no en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo espiritual. Lo que está en juego cuando en la iglesia entran estos hombres peligrosos no es solamente el sufrimiento físico, sino la condenación eterna. El Evangelio es un mensaje que tenemos que preservar, porque si se corrompe el mensaje del Evangelio, las consecuencias son eternas. Y el apóstol Pablo en Gálatas es muy enfático, ¿no? Maldito, anatema, el que predique otro evangelio. Entonces el peligro, el tiempo peligroso en estos postreros días, es porque había personas que iban a meterse en la iglesia
enseñar otras cosas con un propósito egoísta, pero el daño que podían hacer y que iban a hacer era un daño eterno. Literalmente personas iban a irse al infierno por hombres como estos. Y Timoteo tenía que estar preparado y tenía que estar advertido para no caer en las trampas de estos hombres. Y nosotros como cristianos somos cada uno responsables de lo que nosotros hacemos, de a quién escuchamos, a quién seguimos. A veces hay falsos maestros y por supuesto que tienen una gran responsabilidad y creo que una gran condenación de Dios, esas personas que usan la iglesia como fuente de ganancia, como habla Timoteo, y arrastran hacia el error a muchas personas, pero hay una responsabilidad también de las personas que los escuchan, porque por algo los escuchan. Porque enseñan cosas que, como dice más adelante en el capítulo 4, que están de acuerdo a ¿qué? A su concupiscencia. Entonces, no pensemos que las personas que son engañadas son totalmente inocentes. ¿Por qué? La luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas. Entonces, hay ciertas personas que atraen y atraen personas que van a ellos porque es lo que quieren, en el fondo, escuchar y recibir. El Evangelio sabemos que confronta, el Evangelio a muchos los ofende y eso hace que muchas personas estén corriendo, ¿no? Y hemos escuchado estos días, no voy a dar detalles, pero cuántas personas que hace unos años se mantenían firmes en algunas posiciones y ahora como que, bueno, no. Es una presión muy grande. Decirle a una persona que es pecadora, decirle a una persona que está bajo la ira de Dios, pero no son cosas que nosotros inventamos, son cosas que están en la Biblia. Y lo que nosotros tenemos que, si realmente amamos a la persona, es compartir esa verdad. Porque ocultarla, quizás lo que pueda ayudarla un tiempo o ayudar a nosotros, ¿no? A no caer mal, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ocultar una realidad tan tremenda? Y Pablo le da a Timoteo esta advertencia, ¿no? Tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Primero, peligrosos por estos hombres, ¿no? Por su carácter. La Biblia, siempre que se refiere a siervos de Dios, lo que prioriza es el carácter. Hay muchos pasajes. Hay personas que pueden ser muy elocuentes, que pueden haber escrito libros maravillosos, que pueden ser fantásticas, pero si su carácter falla, la instrucción de la Biblia es no seguirla. Pueden hablar preciosos, pero no los podemos seguir. Jesús decía esto de los fariseos, ¿no? Escuchen lo que digan, analicen, obedezcan, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Una cosa puede ser escuchar algo y analizar algo, y otra cosa es seguir a una persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Estas personas dice que tenían un carácter caracterizado por el amor a sí mismo. Hay muchas palabras, esto es lo que les decía, le voy a dejar para que ustedes profundicen un poquito, pero dice amadores de sí mismos, ¿no? El primer mandamiento de Dios, ¿cuál es? Amarás a tu Dios. Y el segundo, como dice Jesús, a tu prójimo, ¿no? La rebeldía principal del hombre es ponerse a sí mismo en primer lugar. Todos nos amamos a nosotros mismos. Alguna persona dice, hay que amarnos a nosotros mismos para después poder amar a los otros. En realidad todos nos amamos a nosotros mismos, todos nos queremos preservar. La tendencia del hombre es ponernos en primer lugar. Ahora, cuando una persona encuentra a Cristo y cuando una persona conoce a Cristo y empieza a servir a Dios, el desafío es poner a Dios en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Eso fue lo que no pudo hacer el joven rico, ¿no? Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, ¿qué hizo? Él en primer lugar, no pudo. Ahora nosotros tenemos ese desafío de amar a Dios y amar al prójimo. Ahora estos hombres peligrosos, la esencia de su carácter es que ponen sus propios intereses por sobre todo lo demás. Y toda la lista que viene después, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, todo tiene que ver con ese deseo de estar siempre ellos primero, no importa lo que. No importa si tengo que pisar a otro, no importa si tengo que difamar a otro, no importa si tengo que dañar a otro, lo que importa es mi vida. Y es terrible ver cómo hombres con este carácter se encuentran en el medio de la iglesia. Uno dice, no puede ser. Puede.
Porque la segunda cosa que dice acá, y por lo que son más peligrosos, es por su apariencia. Porque si fueran avaros, vanagloriosos, blasfemos, pero fueran personas, hablando en nuestra jerga, del mundo, uno está preparado para que un político sea así, para que un cantante sea así, para que un, yo qué sé, el líder de la barra brava de no sé qué cuadro sea así. Uno dice, bueno, esto obviamente. Pero cuando esa persona con ese carácter está recubierto con una apariencia de piedad, ahí se torna totalmente peligroso. Y el apóstol Pablo muchas veces advierte, ¿se acuerdan cuando estaban con los ancianos en Éfeso? Dice, tened cuidado por vosotros mismos y por el rebaño. ¿Por qué? Porque de vosotros mismos se levantarán estos lobos rapaces. Y Jesús también le decía a los que lo seguían, que por dentro, por fuera son ovejas, pero por dentro lobos rapaces. ¿No? Hay otro pasaje que yo lo notaba acá, en 2 Corintios, ¿no? Cuando dice que algunos se disfrazan como falsos apóstoles. Y dice, y no es maravilla, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces nosotros, los cristianos, así como Timoteo, tenemos que prestar mucha atención, no tanto a la apariencia, sino al carácter. El tema es que algunos de estos hombres generan alrededor suyo una pared donde las personas no pueden realmente conocer su carácter. Hubo hace poco un escritor muy famoso, muy reconocido, que yo lo admiraba mucho, que se descubrió que tenía una doble vida terrible, ¿no? Y es un peligro para algunas superstar del cristianismo, es un peligro. Porque pasa, miren lo que pasa. Esta persona probablemente en algún momento de su vida, el otro día estaba escuchando a un hermano que decía que nuestra fuerza moral es como limitada, ¿no? Si nosotros ponemos mucha fuerza moral en un aspecto, mucha convicción, como que quedamos medio flojos en otro. No sé si será tan así, pero él decía, por ejemplo, Martin Luther King, que es creo que un hombre muy reconocido, él cayó en adulterio. Y este hermano explicaba, este hombre luchaba día tras día contra amenazas de muerte, con presiones políticas, racismo. Y es como que cuando termina la lucha quedaba como con la guardia baja y ahí llegaba la tentación. ¿Recuerdan Elías, no? También venció 400 profetas, bueno, toda esa tensión, y en el próximo capítulo dice, Señor. Entonces es como un patrón que tenemos que tener cuidado, y los que están en el liderazgo tienen que tener cuidado porque hay mucha tensión, mucha presión, y a veces cuando pasa un poco la tensión como que quedamos con la guardia baja. Pero otra cosa que pasa es que estas personas muchas veces no tienen a quién recurrir, realmente no tienen a quién recurrir. Porque en la mente de ellos es, si yo comparto esta debilidad, voy a dañar a las personas, voy a dañar al ministerio, ¿qué van a pensar? Entonces, en un momento puede ser que crucen una línea que no pensaban cruzar, y en vez de procurar ayuda, de confesar, ahí simplemente lo guardan. Eso pasa una vez. Ahora, el pecado, todos nosotros sabemos que, como decía una vez, creo que era Piovano, Feracio, no me acuerdo, que siempre te lleva más lejos de lo que querés llegar y te tiene más tiempo del que querés pasar. Entonces, esta persona queda ahí con ese pecado oculto, sola, una segunda vez es más fácil, después rompe otra barrera, y después que pasa mucho tiempo, prácticamente se torna imposible confesar, porque va a decir, che, vas a confesar, hace 20 años que venís con esto. Es como que quedan presos entre la espada y la pared. Uno no puede juzgar muchas veces lo que pasa en el corazón, pero sí tenemos que ver el carácter de las personas. Y tenemos que cuidar, por supuesto, nuestra propia vida. Pero hombres así pueden estar en el medio de la iglesia, pero se cubren de tal manera con esa apariencia que muchas personas ingenuas los siguen y muchas personas de su entorno son víctimas. Hemos escuchado casos, ¿verdad?, de pastores, casos de abuso, casos de maltrato, casos de... ¿Cómo puede ser que ese hombre estuvo en la iglesia tanto tiempo y nadie se dio cuenta? Porque tenían una apariencia de piedad. Pero no solamente es una falla en el carácter, una apariencia,
sino que son personas que activamente hacen mal. Porque hay personas que pueden ser malas, de mal carácter, digamos así, pero como que no buscan el mal de los otros activamente. Es decir, con su ejemplo pueden arrastrar, pero estas personas no solamente tienen un carácter malo, una apariencia que los cubre y es peligrosa, pero eran personas que activamente hacían daño. Y dice acá, de estos son de los que se meten en las casas, y acá la palabra meter es como medio así por lo bajo, y llevan cautivas a mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, es lo que decía, no, ya hay algo que da pie. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Acá se refiere a personas que siempre buscan algo nuevo, una novedad. Personas que siempre quieren algo nuevo son personas vulnerables y personas que están expuestas a este tipo de hombres, charlatanes, ¿no? Malos. Y a veces yo pensaba, ¿no? Como iglesia, qué riesgoso, cuando hay personas que parece que siempre quieren una novedad. Lo que siempre se enseñó no les sirve, siempre quieren algo nuevo, como dice Filipenses, ¿no? Los vientos de doctrina, las modas, y nunca están contentos, nunca se afirman, nunca progresan, siempre están ahí como esperando algo mejor. Y esas personas son así, carnada, o blanco fácil, presa, es la palabra que quiere usar, de estos hombres. Porque ya tienen ese aspecto vulnerable en su carácter. Están como deseando algo más y a veces caen personas con estas intenciones que arrastran. Resisten la verdad. Acá da el ejemplo de Janes y Jambres, que en el Antiguo Testamento no se menciona, dice que es la tradición judía estos nombres. Aquellos magos que ¿qué hacían? Imitaban y empeoraban, ¿no? Cuando hace poco empezamos con el plan de lectura anual, ¿no? Hace poco pasábamos por ahí y decía, había agua en sangre, ¿ellos qué hacían? Más agua en sangre. En vez de cambiarla, ¿no? Eran varios, ¿no? Las culebras, más culebras. Bueno, ellos siempre imitaban, pero era para peor. Estaría bueno decir, ya que querés mostrar poder, revertir algo, ¿no? Hay personas que resisten la verdad, que se oponen, pero que nunca proponen ni hacen nada nuevo, ni nada bueno. Y hay hombres que están en la iglesia, que es una de las características, que resisten lo bueno. Probablemente nunca propongan nada bueno, nunca ayudan a nadie, pero sí están prontos para destruir. Es más fácil demoler que construir, no todos lo sabemos. ¿Quién alguna vez tiró una pared? Acá. ¿Es muy difícil? Puede ser hasta divertido, ¿no? Ahora, ¿quién construyó? ¿Quién levantó? ¿Quién puso? Y eso da mucho más trabajo. Y en la iglesia es así. Una sola persona puede hacer un daño tremendo, pero esa misma persona, si tuviera que construir, probablemente no lo puede hacer. Y estos hombres aprovechan eso y se meten y arrastran. Así que tiempos peligrosos, hermanos. En la iglesia pueden surgir o pueden entrar personas así. Líderes en los cuales nosotros quizás confiábamos, tenemos que tener cuidado. Cuánto, ¿cómo se dice?, reflector ponemos sobre personas, porque eso después trae, lamentablemente, unas consecuencias muy grandes. Los que somos más viejitos nos acordamos de aquel predicador que salía en la tele, ¿se acuerdan? Famoso, me acuerdo el nombre, no lo voy a mencionar, pero y eso como que al mundo le encanta, ¿no? Le encanta. Y el evangelio es blasfemado muchas veces por causa de estos hombres. Ahora, ¿cuál es el protocolo? Rapidito. En primer lugar, huir de los falsos. Estamos en tiempo peligroso, ¿no? Estamos en coronavirus, ya sabemos el protocolo. Lavate la mano seguido, usa tapaboca, mantener distancia. Es fácil el protocolo, ¿no? De lo que nos enseña. Acá este protocolo que Pablo nos da es fácil. Evita a esas personas. Evita, cuando vos ves un hermano, por más que te parezca fantástico, que te parezca simpático, elocuente, pero vos empezás a ver estas fallas graves en el carácter, evítalo. Acá la palabra evita se puede traducir también como huí. No te juntes, no prestes el oído. Hay personas que detectan esto, pero como
hacen algunas cosas buenas, les permiten lo malo. Eso es otra característica también. Hay personas que hacen muchas cosas buenas y como que eso es disculpa para, bueno, esto lo bancamos, pobre, mira todo lo que hace, ¿no? Y soportamos cosas que después nos van a hacer daño. Jesús decía, por la apariencia no lo vas a conocer, por sus frutos. Y acá, ¿cuáles son los frutos de estas personas? La lista que nosotros vemos acá. Entonces, esta lista no está acá simplemente para estirar o para decorar, es para que nosotros prestemos atención, ¿no? Por ejemplo, una que me llama la atención, de todas estas hay una que llama la atención, dice, desobedientes a los padres. Pues esto parece, me estás hablando de un avaro, me estás hablando de un calumniador, desobedecer a los padres es como, che, no es nada eso, ¿no? ¿Quién no desobedece? No, para Dios es importante, honra a tu padre y a tu madre. Una persona que sea un líder en la iglesia y que no respete a sus padres, tiene mucho que nosotros podemos aprender. A veces nosotros le decimos a las que están buscando novia, no recién, Martín, a mí me encanta ese tema, ¿no? Pero a veces a las chicas nosotros le decimos, fíjate cómo él trata a su madre. Ah, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Un hombre, un varoncito, un jovencito, que insulta a su madre, que la trata mal, que la desprecia, ¿qué te parece que va a hacer con vos cuando sea la esposa? ¿Qué te parece? No, a vos no porque te amo. Sí, a la madre también la ama. Entonces, revela mucho del carácter, la relación que tenga una persona con los padres. Ahora, usted acá y nosotros en nuestras iglesias tenemos la gran bendición de que los líderes de las iglesias son uno más, ¿no? Ustedes pueden pensar cualquiera de los ancianos y rápidamente ustedes pueden saber cómo es la relación de ellos con sus padres, cómo son en su casa, cómo son. Pero hay en algunas estructuras donde eso es hermético. Vos llegás ahí, escuchás la predicación, predicó fantástico, te fuiste, no conocés. Por eso la importancia de convivir, de que la comunidad sea comunidad, que los líderes no son superestrellas que llegan en el avión privado o en la limusina, se bajan, pum, predican y se van. Personas que podemos conocer su carácter. Y bueno, ahí otras cosas, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. Personas que en el ámbito cristiano vos lo ves que sea una vida de placer y todavía lo predican y la gente lo sigue. Es decir, eso te da una pauta. Una persona que permanentemente está buscando el placer, la comodidad, el disfrutar de todo, el ser servido por todos. Entonces, les invito a mirar esta lista con detalle, porque Pablo la da para que sea realmente una advertencia. Son los frutos, las evidencias de una persona que no tiene una correcta relación con Dios. Así que, primer paso del protocolo, alejate de estas personas. Personas que no tienen un carácter, nadie es perfecto, ¿no? Eso creo que no tengo que decir. Todos cometemos faltas, errores, pero ¿cómo es esa persona, no? Reconoce su error. Algunos dicen, bueno, David también pecó y nosotros todavía leemos los salmos y cantamos los salmos. Es verdad, David pecó, la Biblia no lo oculta, interesante. Pero tampoco la Biblia oculta que David, ¿qué hizo? Se arrepintió. Y es muy diferente, ¿no? Delante de Dios, el que reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta, de la persona que vive por años y hasta a veces la tumba, ocultando o negando y a veces hasta hiriendo a las personas que él dañó, ¿no? Es muy triste. Alejarnos de los falsos. Pero no solamente alejarnos de los falsos, sino seguir a los fieles. Porque Dios ha puesto en nuestro medio, en nuestra iglesia, personas fieles, no perfectas, fieles. Y dice acá, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Entonces, algo que nos mantiene seguros, además de alejarnos de los malos, es acercarnos a personas fieles, personas que aman al Señor, personas que enseñan la palabra como es, que no la modifican para caer mejor. La doctrina, la conducta, el propósito, ¿no? La constancia, la fe, la paciencia, el amor, personas que sirven
Y eso, cuando nosotros vemos eso en una persona, nosotros hacemos bien en ponernos al lado, en seguirlo y en aprender de ellos. A veces nosotros somos bastante orgullosos y queremos ser nosotros, pero la Biblia enseña la figura del pastor en la iglesia y enseña el liderazgo en la iglesia. En Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, ¿no? Y bueno, y hay varios pasajes en 1 Pedro, ¿no? También habla de los pastores. Hay una gran responsabilidad en aquellos que pastorean, pero aquellos que somos pastoreados muchas veces lo vemos como una carga en vez de verlo como una bendición. Acá los que tienen muchos años seguramente han visto pasar muchos jóvenes por la iglesia. Y capaz que, contadas excepciones, no sé, pero yo he visto un patrón tan grande, tan claro, de personas que saben ser pastoreadas y personas que no dejan ser pastoreadas. Y cómo eso después afecta en las decisiones que toman y las consecuencias. Yo puedo pensar rápidamente varios nombres. Y vos decís, ¿y cuál es la diferencia? Y vos ahí ves cómo una persona se te acerca, te pide un consejo, habla con uno, con otro, lo escucha, lo hace, y después se va viendo en la vida cómo Dios encamina los pasos. Porque Dios usa hombres y mujeres para guiar nuestras vidas, para bendecirnos. No son cargas que tenemos que soportar. Acá hay adolescentes, todos en la adolescencia creo que éramos, tenemos esa tendencia medio rebeldón, pero cuanto antes aprendamos, y digo esto con los padres, ¿no? A veces pensamos que los padres son molestias, escollo que tenemos cuanto antes librarnos. Qué tremendo cómo Satanás ataca eso, ¿no? Ataca la autoridad, ataca el liderazgo, para que nosotros pensamos que lo más importante es hacer lo que yo quiero y cuando quiero, y eso lleva, obviamente, muchas veces a consecuencias desastrosas. Así que, primer protocolo, primer paso, alejate de los falsos, pero seguí a los verdaderos. Acá hay niños, acá hay jóvenes, adolescentes, y hay mayores también. Una cosa triste que pasa es que muchas veces, y pasó en algunos de estos casos sonados recientes, que decían que eran personas que no tenían cuidado pastoral. Yo decía, pero ¿cómo una persona de 60 años, 50, 70 precisa cuidado pastoral? ¿Precisa? Precisa. Y es una bendición cuando hay iglesias donde hay varios ancianos y pastores, pero hay hermanos que están muy solos en el ministerio. Me acuerdo de un libro que Mauri una vez nos mandó, El llamado peligroso, ¿te acordás? Y hablaba de eso, de cómo personas que están en el pastorado quedan en una situación, como que la estructura misma los pone en una situación donde quedan en soledad. Tenemos que buscar personas, nosotros, para seguir con estas características. Y en tercer lugar, afirmarnos en la palabra. Alejarnos de lo falso, acercarnos a los fieles, pero también nosotros mismos afirmarnos en la palabra. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay este pasaje que sabemos de memoria mucho, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que tomar en serio conocer la palabra. Podemos, como decíamos, seguir personas, acercarnos a personas, ser pastoreados por personas, pero eso no sustituye la responsabilidad que nosotros tenemos de conocer cada día más a Dios a través de la lectura, la meditación de la palabra. Y me gusta este verbo, ¿no? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Tiene que haber un momento en la vida donde nosotros escogemos la roca y empezamos a edificar. Cuando Jesús termina el sermón del monte, ¿no? Dice, ¿a qué compararé al que escucha mis palabras y las hace? Y en una de las dos, en Lucas, creo que dice, le compararé a un hombre que cavó hasta encontrar la piedra. A mí me gusta esa imagen. Porque no es que estaba en ese pasaje, no es que la piedra estaba ahí fácil, ¿no? Había un trabajo, había un deseo de encontrar la roca, pero cuando encontró la roca, ¿qué hizo? Empezó a edificar. No hizo otro pozo, ¿no? Llega un momento en la vida donde decimos, bueno, acá está mi cimiento, acá está
Jesús. Acá están los mandamientos de Jesús. Empiezo a edificar. Empiezo a tomar decisiones confiando en Jesús. A veces no entendemos todo, pero confiamos en Jesús y seguimos edificando la vida en Él. Y dice después, no termina ahí la aplicación de Jesús, dice, ahí quedan las dos casas, ¿no? A la vista de los demás, iguales. Me gusta esa idea porque a veces hay algunas láminas de los niños que tienen la roca acá y la casa arriba, y acá la playa y la otra casa. Capaz que la de Mateo se puede entender más así. Pero esta otra es como que todo ese trabajo quedó tapado. Pero llega un momento donde se ve. ¿Y es el momento cuál? Es el momento de la prueba, ¿no? Y el momento de la prueba siempre llega por un lado o por otro. Pero Jesús dice, aquel que estaba fundado sobre la roca, permaneció. El otro, fue grande su ruina. Y acá hay una advertencia, ¿no? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hay un precio a pagar, pero la promesa es de bendición. Y cuando pensaba esto como iglesia, ¿no? ¿Por qué la importancia de mantener este protocolo? ¿Qué puede pasar si nosotros no prestamos atención? Lo que puede pasar es que la iglesia deje de cumplir el propósito para el cual Dios lo puso en la tierra. Cuando uno lee las cartas Apocalipsis a las iglesias, es triste ver cómo algunas de las iglesias habían dejado de cumplir con ese propósito. Y hay una que a mí me parece terrible, sin ser la Odisea, que es la clásica, ¿no? Creo que es Sardis, que dice, tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Parece que está todo funcionando, parece que está todo bien, pero estás muerto. Una iglesia que deja de predicar el Evangelio, una iglesia que deja de anunciar la salvación, es una iglesia que puede tener un montón de cosas, pero es una iglesia que está muerta. Ahora, estos peligros, si caemos en ellos, pueden hacer que la obra de Dios en un lugar, una iglesia local, sabemos que la iglesia no será detenida, ¿no? Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, pero la iglesia local vaya si puede ser detenida y vaya si puede dejar de cumplir el propósito de Dios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para mantenernos firmes, saludables en la fe, con este protocolo. Les dejo para ustedes los detalles, las palabras, pero acordémonos de esto. Apartémonos de personas de carácter reprobado. Acerquémonos a personas fieles en el Señor y mantengámonos firmes en la palabra.